Bueno, bienvenidos al tercer episodio de este cineclub llamado Señora Borges. Hoy estamos con la película polémica del ciclo. Probablemente después de esto... Polémica porque nuestro comportamiento también fue polémico. Ahora después ¿En lo qué decimos. sentido? Y en el sentido de la selección, del criterio de selección que utilizamos. Bueno, pero nosotros lo advertimos eso. Dijimos que era un ciclo cuyas elecciones estaban basadas en cosas que no tenían sentido. Esta es una de ellas, tiene un título muy bueno y tiene un afiche muy bueno. Así que nuestra elección se basó en eso, pero nada, hay cosas que podemos rescatar y que nos gustaron. Totalmente, la culpa es de la película. La o sea, lo que quiso decir Canela es culpa de la película, no nuestra. Exacto. Así que bueno, vamos a ver esta película un poquito, a ver qué podemos decir. Recién hablábamos con Cane, y es lo único que voy a decir en pasado de lo que hablamos afuera del video. Nada, que nos parecía que es una idea maravillosa, por eso cuando empezás a verla decís, esto va a estar bueno, y lo que sucede con la película es que se hace larga, porque la dinámica sí es absolutamente lenta, no le podemos echar la culpa a la época tampoco, la dinámica es lenta y sí, y ya, porque la película es parte también como del cine de explotación, creo que en ese sentido también está vinculada con la primera película que vimos en el ciclo, en el cineclub. Es una película de explotación, por ende suelen tener como un ritmo copado porque están precisamente pensadas para que la gente las consuma rápidamente, son películas cortas y demás. Si nosotros buscamos esta película en cualquier sitio de internet, no hay demasiada información sobre ella. Sí vamos a encontrar que la definen la mayor parte de las veces como una comedia de terror. Ahí podemos discutir un poco con el concepto de si es una comedia de terror o no, y en qué radica ese terror, o en qué radicó para aquellos que catalogaron la película la idea de terror. Y ahí nos tenemos que meter en cosas un poco más... Sí, ahí podemos pelearnos bastante en realidad, ¿no? Con la gente que la define de esa manera, porque, no sé, pienso yo, la cuestión de la comedia no es algo que la película plantea. O sea, si la comedia aparece es por el tipo de lectura que hace el espectador, no por la propuesta de la película. Y si las muertes implican, o sea, traen al género del terror, en realidad también es un poco cuestionable. Porque todo el tratamiento de las muertes en la película es bastante llamativo y es bastante sorpresivo. Creo que a mí es una de las cosas, por ejemplo, más me gustó. O sea, en los momentos de las muertes, todos esos planos cortos, coloreados, como esas imágenes fijas, te expulsan un poco del acto del crimen. A ver, para mí... Hay un distanciamiento todo el tiempo en la película con eso. Primero diría que no es ni una comedia ni una comedia de terror. Por lo menos desde mi acto de espectadora no la vivencié de esa manera. Me parece una película mala en general, porque si nos ponemos finos o hilamos muy fino, está mal actuada, el guión es bastante pobre, la idea se va como diluyendo, que era lo que decíamos antes, creo, con el paso de la película, con el correr de la película, pero toda esa suma de cosas malas la vuelven una curiosidad, o sea, la vuelven un ejemplo llamativo de un momento del cine muy determinado asociado a lo trash, como a todo eso que a Marian Trallo le gusta con todo su corazón. Sí, porque creo que la película igualmente, bueno, por eso, tiene un montón de cuestiones que terminan siendo una sumatoria de cosas que la terminan volviendo un poco adorable. Creo que me suena a ese adjetivo, ¿no? Que es adorable la película en algún punto. Alguna tiene que ver, por ejemplo, ya con el mismo comienzo, con los créditos, con esas imágenes en negativo y esa música a lo western, a lo spaghetti western que nos presenta, que nos resulta como sumamente interesante, y ahí ya te quedás como diciendo, esto va a estar bueno. Bueno, no, a veces las cosas no son como se las presentan, pero la película no deja de llevarnos continuamente al mundillo, ya por la textura de la película en sí, al mundillo John Waters y demás. De hecho se nombra Baltimore, no hay ninguna conexión en realidad a nivel producción ni nada por el estilo, pero sí nos trae todo el tiempo a ese cine camp, trash, tan clásico. Pensemos que esta película es anterior a Pink Flamingos, pero probablemente fue producida en el mismo momento, o sea, estábamos en una misma época, en una misma zona, ¿sí? O sea que hay algo ahí con la estética camp y ese espacio que es Florida, que es Baltimore, todos esos mismos espacios están produciendo el mismo tipo de cine independiente. No se está haciendo el mismo cine independiente intelectualoide que se hacía en Nueva York, no se está produciendo en esa parte del mundo directamente, ¿no? Entonces, hay como algo que nos lleva totalmente todo el tiempo a John Waters, y hay un montón de otras cosas que también nos llevan a otros directores, porque la película utiliza un recurso, no sé, Kane, ¿qué te parece de esta cuestión del hombre travestido, no? Sí.
Sí, a mí hay algo que en relación a esa cuestión como que hay varias cosas que me gustaron. Primero esto que decíamos antes, la figura de ese hombre trasvestido no está trabajada desde lo cómico, ¿no? No. Dentro de la película está hasta cierto punto naturalizado que ese personaje decida ocupar el lugar de una señora de mediana edad. Y está todo bien. O sea, en ningún momento es objeto de burla. Incluso, no sé, pongo como ejemplo el personaje de la vecina. O sea, la vecina interactúa con él reconociéndola como una mujer de mediana edad, no poniendo en duda, che, ¿qué onda? Es un tipo. Eso por un lado. Por el otro lado también es interesante que la película plantea como eje, o sea, como columna vertebral, un vínculo queer, homosexual. Sí, homoerótico entre dos hombres, entre dos delincuentes. Pero no lo profundiza. Y por ahí es lo que nos hace sentir un poco estafados el desarrollo de la película. Porque estamos esperando todo el tiempo entender ese crimen original que se menciona, pero no se muestra, o no se dice, o no se muestra mucho. Estamos esperando entender el tipo de vínculo que tienen ellos, que es un vínculo que me parece que inevitablemente está asociado al trauma. No sé, pienso en Stanley cada vez que quiere tener relaciones sexuales con una mujer y no puede. Y sin embargo se queda ahí como a medias tintas, ¿no? Como que deja al espectador... Se queda a medias tintas, pero creo que a nivel formal en algunas cuestiones, por ejemplo, en el que se acuesten en la cama los dos juntos, habiendo visto mucha explotación y demás, no sé si era tan común que muestren eso, por ejemplo. Entonces, en algunos puntos me parece que la película como que le acierta bastante y hace justicia a esa idea que uno se viene haciendo desde el principio, porque se ocupa mucho de que uno ponga la atención en que hay un vínculo como mínimo homoerótico entre ellos, sí. Por lo menos desde la tía Marta hacia Stanley. No sabemos bien exactamente del otro lado qué sucede, pero claro. Sin embargo pide por su protección en momentos claves y demás, que también nos dan la pauta de que hay algo recíproco ahí. Lo que la vuelve como un poco más perversa quizás, o lo que la vuelve perversa, lo voy a decir mejor, es el hecho de que ese vínculo que por momentos se construye como un vínculo erótico, también se construye como un vínculo materno, porque Stanley constantemente está buscando la aprobación, el reto, el que le marquen un poco como la pauta de lo que debe hacer por parte de la tía Marta, ¿no? Y esto de tía Marta, Paul, o sea, cómo nombrarlo, también es una problemática dentro de la película, porque se usa de manera indistinta el nombre de ese sujeto. Yo creo que a mí es lo que más me gustó de la película, esta cuestión de presentar a un personaje y naturalizarlo, ¿no? Y no volverlo un objeto de burla para el espectador. Por eso digo que quizás quienes la definen como una comedia, en realidad están mostrando más su propia lo que ellos piensan, claro. Sí. Exactamente, que lo que la película propone. Ahí hay un prejuicio que se está mostrando, dejando ver a partir de ahí. Exactamente. Para mí, a ver, ¿cómo justificamos esta elección por fuera del estilo, del título que nos llamó la atención? Creo que es un buen exponente de una época, que es lo que decía Mariana antes. Creo que es una película que por ahí quedó un poquito vieja, ¿no? Como que la sensación es que se siente muy de otra época, pero que aún así, en relación a esto que decíamos, ofrece un personaje trasvestido sin burlarse de él, ¿no? Como sin ponerlo en un lugar de burla. No sé, estoy pensando total. del ridículo, sí, o sea, ¿no? Claro. No sé por qué me acordé de Tourist Trap, porque en Tourist Trap también hay algo de eso, y el momento en el que se nos revela ese personaje travestido es un momento en el que lo descubrimos súper grotesco. Y me parece que acá la película no juega dentro de lo grotesco. No, o sea, de ninguna manera, pero me parece que también eso es una característica de esta... La película para mí hay que enmarcarla como en esta contracultura del cine independiente estadounidense de chicos jóvenes que producían con 2 mangos que le daban los padres y con los cuales se fueron de su casa y responde un poco todavía al hipismo y demás. Y me parece que ahí está lo interesante de la película, que responde como a esa contracultura y que por eso todos los elementos que en la película sí son monstruosos, vamos a utilizar el término, que no se muestran de esa manera, más o menos igual, son precisamente los de la familia común y corriente y demás. Fíjense que, por ejemplo, la vecina está caracterizada casi como un zombie. Cuando hacen un plano desde atrás, que ella viene caminando, que está embarazada y que camina toda yéndose de un lado para el otro, tambaleándose, es la caracterización que hizo Romero 2 años antes, 3 años antes, en La Noche de los Muertos Vivos. Entonces, la película tiene un poco de eso, de esa irreverencia y de esa contracultura, y después también tengo que volver a nombrarlo a Waters, yo lo amo, pero no es por eso que lo nombro, pero me parece que es muy importante en esta época para el cine de este estilo,
también piensen que hace 2 años se había hecho Mondo Trallo. O sea, es una película en la que tampoco se tomaba a un hombre travestido, o sea, a un transformista como algo que pudiera dar risa o algo por el estilo, sino más bien todo lo contrario. Era como una especie de forma de empoderamiento absoluto de esa figura. Y en este caso sucede lo mismo. Y como es tan natural, como dijo Kane, es como que nos parece hasta una revelación al final que él sea el más desquiciado de todos, me refiero a Paul, y no Stanley, que es el que estamos todo el tiempo esperando que haga alguna pavada. En cambio, termina derrapando el que nos parecía en realidad como más equilibrado, y en realidad en ningún momento estaba actuando como alguien equilibrado. Pero lograron esa naturalización, para mí, hija de la época. Sí. Hay algo también que me parece que es propio de la época, que es esta crítica a la clase media, ¿no? La película ocurre en un barrio residencial de clase media, ellos viven en una casa típica de clase media, y algo que me resultó por lo menos a mí llamativo es esta cuestión de cómo ninguno de los personajes externos a ese hogar reconoce o se percata de la situación, de ninguna situación. No hablo de los jóvenes drogadictos en el fondo de la cabaña, sino de todo lo que rodea la presencia de un hombre vestido de mujer con un sobrino que está como muy cerca de, no sé, de tener problemas serios, ¿no? De todo tipo aparte. Claro, sí, obvio. Sí, es interesante eso. Y para mí hay que hacer como algo aparte como para terminar con el final de la película, con esa especie de momento meta en el que entran a ese estudio abandonado totalmente sin sentido, nada lleva a eso. Por eso decimos que la película tiene como muy buenos planteos, pero están tan diseminados a través de una película en la que la narración le cuesta mucho arrancar, en la que va muy despacio. Pero ese final también me pareció súper interesante, ese momento en el que entran ahí y utilizan todos los elementos de un estudio como en pos de la película y de esa especie de persecución, digamos, como que adornan la persecución. Eso fue un recurso interesante, porque ese momento de la persecución donde lo localiza o lo persigue con la luz, me pareció bastante interesante. Hermoso. Sí. Pero después, todo ese momento de revelación donde nos damos cuenta de que Paul en realidad es el asesino, que manipula a Stanley para hacerle creer que tiene que depender de él porque lo está ayudando, y toda esa forma de frotarse llega como de manera muy repentina al espectador, como que uno está toda la película tratando de entender qué los une y de golpe y porrazo se resuelve esa situación y termina siendo un pobre pibe que de alguna manera está siendo abusado por una persona más grande que él que tiene otros intereses. Sí, y que finalmente logra penetrarlo, pero a través de una puñalada, o sea, porque la película termina de esa manera, entonces es como que finalmente se termina cerrando todo, pero ¿de qué manera también? Pero el camino hasta llegar a esa resolución un poco caprichosa y un poco atropellada, está bastante bien el momento de la persecución y demás, por eso tiene momentos que están buenísimos, pero después no podemos negar que tiene momentos que están malísimos también. Sí, y personajes necesarios en algún punto, ¿no? Como este personaje de, no me acuerdo si es Herbert o Hubert, porque me los confundí toda la película. El que se mete a la casa del heroinómano, que... Sí, es un señor que va ahí, no hace avanzar la trama ni la atrasa, no hace nada. Y cuando deja de servir lo mata. Digo, tampoco sirve de manera muy clara para que la policía los localice. No, o sea, porque me da igual no tanto. Claro, eso igualmente acá ya uno no puede saber, esta especulación pura, pero bueno, es gratis hablar y punto. La realidad es que para mí eso tiene más que ver como con que tiene algún tipo de valor hasta documental, ¿no? Como de que ellos querían mostrar cómo era la vida y qué cosas se encuentran en la calle en Estados Unidos fuera de las familias en los suburbios. Y pasa eso, hay heroinómanos, hay un montón de otras cosas, hay drogas, hay de todo. Y es eso lo que quería traer la película. Y me parece que les importaba un bledo. Como un personaje pintoresco que sirve para pintar la situación de ese momento. Exactamente, me parece que le sumaba más al contexto que otra cosa. Estoy pensando si me queda algo por decir. Sí, yo también. No, que me había interesado mucho lo del trauma, pero ya lo hablamos, lo de que desde el principio se marca más o menos eso, cuando agarra el cuchillo y ya empieza como la primera reminiscencia así de pará, acá pasó algo, ¿no? Y me hizo pensar también como que la película, por más boludona que sea, igualmente toma algunas cositas de lo que es el cine clásico y demás y se va a servir de todo eso. Sin ir más lejos, no sé, Psicosis, o sea, tiene que ver un poco lo mismo, después podemos ir a lo más trash, capaz ellos estaban más cercanos a Homicidal de William Castle que a Psicosis,
pero sigue estando cercano a eso, el uso del trauma como motorizador para los asesinatos y demás, la transformación del dolor o de ese trauma en precisamente en una manía. Pero no se sobreexplica, digo, eso es lo interesante, que me parece que, voy a decir sin quererlo, y por ahí está mal porque lo tenía como objetivo, no lo puedo comprobar. Pero ¿qué es lo que dijo? Que es gratis hablar, así que podemos especular todo lo que queramos. Sin quererlo, el director, que nunca dijimos el nombre, creo, Thomas Casey, lo que logra es que la explicación o el prejuicio quede del lado del espectador. Y a mí eso me parece sumamente válido, porque no hay una bajada de línea respecto a cómo deben leerse los personajes o qué tenemos que sentir o pensar. Todos los personajes son desagradables. No hay absolutamente nadie con quien podamos empatizar. En ningún momento de la película, todos, ni siquiera las chicas, nadie. Nadie. Todos son igualmente molestos, entonces estamos como muy metidos en un mundo donde la gente es desagradable, pero logra que no los juzguemos. Y eso me parece bastante encantador. Está bueno eso. Por eso, es adorable, es una película encantadora. Al final terminamos con adjetivos sumamente beneficiosos para la película. Sí. Pero nos aburrimos, ¿eh? Yo esto lo quiero declarar. Sí, por momentos sí. Pero igual valoro mucho los momentos, los destellos así de cosas copadas que tenía. O ese bebé, la inocencia de Stanley cuando le abre la panza para que nazca el bebé. Bueno, pero lo saca vivo, es re inocente, pero también es habilidoso. Eso hay que reconocerlo. Yo no sé si... Démosle por bueno a Stanley. Claro, démosle... Sí. Nada, lo aclaramos porque seguro alguno de ustedes debe haber dicho, ¿qué película de mierda? Claro. Y bueno, sí, es una película un toque chota, pero tiene todas estas cosas rescatables. Yo por lo menos, y te hago la pregunta también a vos, Mariana, me quedo con la secuencia de títulos que me pareció muy linda. Hermoso. El nombre me parece una genialidad. Si tuviera un hijo le pondría ese nombre, sin dudarlo. Y amar. Sí, la tía Marta. Y a mí me gustó cómo resolvió las secuencias de muerte. Son un poco polémicas, sí, pero me gustó cómo usa el color, cómo mete como todas esas imágenes fijas y sale rápido de la situación. Eso me gustó mucho de la película. Es una película resolutiva en todo sentido, en realidad. Sí, porque hasta la narrativa y el guión también, exacto. Lo hace un poco chicle también. Sí, pero también es resolutiva en algunas cosas porque lo que tenés que saber te lo explica en el momento, después sí, lo del vínculo, ¿no? Pero me da la sensación, otra vez hablando sin saber, hablemos sin saber, es probablemente ni siquiera estaba claro al momento de escribir el guión o de pensar toda la película qué tipo de vínculo tenían ellos. Eran dos delincuentes que estaban juntos, que por el momento uno gustaba del otro, que el otro no quería tener relaciones sexuales con mujeres, y no sé si estaba del todo claro o tenían algo que aclarar de ese vínculo. Pero digo, es un guión relativamente expeditivo, pero después lo que peca es de duración de los planos, porque es una sumatoria de errores, por lo menos para mí. O sea, si vos haces un plano de 5 minutos de algo, y obviamente que el espectador se va a aburrir. Estamos pensando en otra época también, pero tampoco se puede justificar por otra época, porque era una época en la que se pensaba mucho en el consumo y cómo quería ver la gente. Sobre todo porque los momentos como de mayor chicle de la película se dan en conversaciones que son sumamente banales. O sea, me acuerdo de la secuencia en la que ellos están en la cocina charlando y Stanley toma la leche y deja la heladera abierta, se sienta arriba de la cocina. O sea, es como una situación en la que no pasa absolutamente nada. Podría haberse resuelto de una manera mucho más simple y corta y llegaríamos al mismo objetivo, que es entender que el comportamiento de la tía Marta tiene como ciertos atisbos de control sobre él. Control maternal sobre Stanley. Pero también ese vínculo sexual que está ahí como flotando también está presente. Por eso decía que la hace perversa, porque de alguna manera es un chico queriendo tener relaciones con su propia madre en algún punto. Claro. Bueno, vamos a terminarlo. Dijimos que los queríamos hacer cortos. Porque no teníamos mucho para decir, seamos sinceras. Por eso y porque era un objetivo. Así que yo no me rindo de eso. No. Así que espero que igual hayan disfrutado. Creo que sí, porque de hecho han escrito, han subido cosas sobre la película y nadie nos puteó por ahora. Todavía estamos a tiempo, tenemos unos días más, pero me parece que nos vamos a ir con la frente en alto. La última película me parece que sí va a gustar mucho. Así que estamos esperando eso y ya tenemos todo preparado para el próximo mes con un curador invitado. Hermoso, sí, estamos que ya les diremos quién es. Pero bueno, eso la próxima entonces
esto les va a llegar el miércoles, el jueves tienen la película nueva, tienen tiempo para pensarla, para verla y demás, y después nos escuchan si quieren hablar pavadas por acá. Sí. Pero bueno, así está la cosa y casi estamos ahí ya con el segundo ciclo. A ver cuánto lo sostenemos, Canela. A ver cuánto Venimos lo podemos bien, sostener. Yo hoy venía en picada, pero siempre me levanta. Sí. Yo creo que igual quería decir una estupidez, pero siempre es mejor ver una película mala que no ver ninguna, me parece a mí. Eso es como muy de... ¿Quién te lo dijo eso? ¿Tu mamá? Una persona mayor, seguro. La tía Marta. La tía Marta. No, igual coincido totalmente, bueno. Todo suma. Y aparte, pará, tampoco decimos mala porque tenemos como una vara que decimos, pero pará, no es. Vara, no hay vara. En este vínculo no hay vara. No hay vara, igual tenemos vara. Pero sí, no. A mí me parece como que no fue un desperdicio mirarla, de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, nos estamos viendo por otros medios la próxima semana. Les agradecemos. Adiós.